pero lamentablemente no valoraron sus pruebas, no valoraron el informe que hizo y la Fiscalía y la Justicia decidieron enviarlo a la cárcel. El verdadero autor, su nombre es Moisés Vázquez. Él sí era pareja de Verónica Menacho. Vamos a ver algo de la confesión de este hombre. Me han detenido por asesinato de Verónica, pero no le mató yo porque quería matarle, sino hemos tenido una discusión y hemos discutido y yo quería irme del cuarto y me agarró de mi espalda Verónica y tal que me agarró, quería irme, yo ya no me... Verónica, ¿su apellido qué es? Verónica Menacho. ¿Y ya qué pasó? Después hemos tenido una discusión, muchos le llamaban su cortejo y hemos tenido una discusión y me agarró de mi polera, me quería ir y me hice soltar y se resbaló, se cayó a la esquina de la cama y no era mi intención matarle y después traté de hacerle respirar y no pude, tenía mucho miedo y después como me asusté y quise encendí fuego y abrí el gas y encendí fuego ¿Abriste la garrafa de gas? ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más quemaste ahí? Después quemé un trapo y se encendió. Bueno, y estamos nosotros con el capitán Cristian Sánchez. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Jimena. A través de su programa, buenas noches a mi institución y a la sociedad boliviana. ¿Quién es Cristian Sánchez? Cristian Sánchez es el hombre que dijo 2 veces ante la justicia que alertó a los fiscales y le dijo a los jueces que resultaba que Reinaldo era inocente. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Cuál es el tipo de trabajo que usted hace? Por favor, dígale al soberano. Bien, ya en el año 2015, en el primer semestre, el Ministerio Público nos ordena realizar una serie de pericias, ¿no?, al Instituto de Investigaciones de la Policía en Santa Cruz. ¿Usted es el jefe del Instituto de Investigación? Actualmente el jefe acá en Santa Cruz. Entonces, en función a los requerimientos fiscales, hacemos pericias de topografía facial, comparaciones de fotografías, videos, estructura corporal, por otro lado, informáticas del mismo modo, ¿no?, sobre los flujos de llamada del presunto responsable, Reinaldo, y Verónica, ¿no?, la víctima. Del mismo modo, un análisis del sitio del suceso, ¿no?, esas 3 pericias básicamente. Y en todas concluimos e informamos documentalmente de que no había elementos de convicción reales, materiales, sobre la responsabilidad penal de Reinaldo, ¿no?, en su momento. Bueno, para uno, perito criminalista, asumimos de que la justicia... Vamos con la gente. Primero, ¿qué es un perito? Bueno, un perito, en mi caso, es una persona que se ha especializado en temas criminalísticos y ¿Dónde forenses. se especializó usted? Yo hice el curso de especialidad en Santiago. La policía envía cada año un funcionario policial, generalmente en el grado de teniente, a alguna escuela de especialidad en el extranjero. A mí me tocó en Santiago a especializarse en temas forenses, ¿no? Entonces, con esa formación y sobre todo la experiencia, realizamos exámenes periciales especializados sobre evidencia física, sobre todo, ¿no, Jimena? ¿Qué tipo de exámenes? Explíquele a la población. Bueno, diversos tipos de exámenes. En este caso específico. Bueno, en este caso específico analizamos la topografía facial, la estructura facial del presunto responsable con la de Reinaldo en su momento, la estructura corporal del mismo modo, de las fotos de referencia con la de Reinaldo y una pericia informática, ¿no? ¿Cómo es lo de la estructura facial? ¿Tenían una foto? Teníamos una foto incriminada, le decimos, ¿no? Cuestionada, donde el responsable del crimen, ahora sabemos Moisés, estaba con la víctima, Verónica. Entonces se tenía un sospechoso, un detenido en ese momento, Reinaldo, y la orden, el requerimiento daba cuenta de un análisis comparativo de topografía facial entre ambos materiales, ¿no? Reinaldo, que estaba en la cárcel, y la fotografía.
Y concluimos, informamos documentalmente, insisto, y más aún lo ratificamos en el tribunal, que no era Reinaldo, no correspondía a las características. Solo al ver el rostro. Solamente al analizar el rostro. Y del mismo modo, a través de una pericia informática realizada por el instituto también, informamos que no había ningún vínculo en flujo de llamadas entre la víctima y Reinaldo. ¿Qué es este tema informático, una pericia informática? Una pericia sobre dispositivos móviles, flujos de llamadas, contactos telefónicos vía celular, en este caso, ¿no? Ajá. Revisaron el celular de Reinaldo, entonces. Los flujos de llamadas de Reinaldo y los flujos de llamadas de la víctima. ¿Nunca se habían hablado Reinaldo y Verónica? Jamás habían tomado un contacto telefónico, y eso es lo que se acredita ante la Fiscalía y el Tribunal, ¿no? Informando objetivamente nuestros resultados. Y de esa manera colaborando, por supuesto, a la Administración de Justicia. Después, ese es el segundo. ¿Después qué hacen? Bueno, luego hacemos unas comparaciones de la estructura corporal, del mismo modo, sobre algunos elementos que se tenían, fotografías, videos, y colegimos de que tampoco había correspondencia, ¿no? Estos informes se presentan en 2015 y son ratificados en juicio ya. Bueno, ya me convocan y convocan a nuestro personal a juicio y ratificamos lo que en su momento habíamos informado, ¿no? Que las pericias daban cuenta de que no había elementos materiales que acrediten la responsabilidad de Reinaldo. ¿Ante quiénes usted presentó ese informe? Inicialmente ante la Fiscalía de la Radial 17,5. ¿Quién era el fiscal? No recuerdo la verdad, Jimena, pero se presentó los informes documentados ante la Fiscalía, ¿no? Y ya cuando se instala juicio, nos citan, nos convocan como peritos y ratificamos nuestras conclusiones, ¿no? ¿Ante una juez o eran jueces ciudadanos también? Era un tribunal de sentencia. ¿Cuántas personas estaban en el tribunal de sentencia? Recuerdo que habían 3 personas, ¿no? 3 personas en el tribunal de sentencia. Bueno, realizamos nuestra testificación, ratificamos nuestro informe pericial y cumplimos con eso, ¿no? Pero ya después nos enteramos de que Reinaldo había sido condenado, ¿no? Que tal vez no se había valorado adecuadamente las pruebas objetivas que habíamos acumulado. Los tres, el tribunal de sentencia y el fiscal, ¿tenían un testigo, tenían otro informe para basarse? Ahora sabemos de que la acusación y la decisión finalmente de condenarlo estaba basada en testimonios y en reconocimientos de personas, ¿no? Y nosotros como policías y criminalistas sabemos de que el testimonio, Jimena, el reconocimiento, muchas veces está marcado por la subjetividad de las personas, ¿no? Por el ánimo tal vez de encontrar un responsable podemos cometer un error. Es por eso que se insiste tanto en encontrar evidencia material, verificable, sobre la responsabilidad de las personas. Entonces, más o menos va por ahí el asunto. Entonces, ¿habían testigos del barrio o quiénes eran los testigos? Algún reconocimiento de personas de un familiar de la víctima, alguna otra declaración testifical sobre todo, ¿no? Que señalaban a Reinaldo como el responsable del crimen. Tenemos la fotografía de Verónica y de Moisés, ahí está. Él es el autor, Moisés Vascopé, y ella es Verónica Menacho, que era su pareja, ¿no? Así es. Vamos a poner en pantalla compartida con una imagen de Reinaldo, por favor. Usted al ver esta fotografía se dio cuenta que no era, que no era la misma persona. Al estudiar, básicamente. Pónganme por favor la fotografía, esta que está ahí en pantalla, con una de Reinaldo, solamente una de Reinaldo y esta fotografía. Usted al analizarla, estas dos, vio que no era. Realizamos un análisis prolijo, un análisis serio, profundo, concluimos y finalmente firmamos nuestro dictamen, dando cuenta de que no había correspondencia entre las dos personas. Eran caras diferentes, no eran la misma persona. ¿Nos puede un poquito, mientras le pedimos a nuestra producción que si las puede acercar más los rostros, acercar los dos rostros, usted nos puede ir indicando cómo se da cuenta en el tema de los pómulos o la frente? Claro, es muy interesante esto, ¿no, Jimena?
En el análisis de la topografía facial, de la estructura de la cara, fundamentalmente analizamos algunos elementos que no varían en el tiempo. La oreja no varía en el tiempo, ¿no? Una persona puede envejecer y sigue manteniendo la estructura de la oreja. La zona geniana, le digo yo, a esta parte, la zona mentoniana y la zona de los ojos, ¿no? Entonces, en estas zonas importantes de la configuración del rostro no había correspondencia entre la fotografía de Verónica con Moisés y las muestras que habíamos tomado en la cárcel de Palmasola de Reinaldo. Entonces, en la oreja, porque los pómulos son... Moisés es más delgado, sus pómulos son más sobresalidos, ¿no? Así es, fundamentalmente, Jimena, la zona de las orejas, la zona geniana y mentoniana. ¿Cuál es la zona geniana? Es esta parte, Jimena. Mentoniana. La geniana es el costado de los labios. Claro, los músculos que generan la sonrisa. Como la parte del cachete. Exactamente, un poco más abajo, ¿no? Un poquito más abajo el cachete. Exactamente. Y el mentón. La zona mentoniana y las orejas, ¿no? Insisto, la oreja es un elemento cardinal a la hora de realizar esta clase de pericias. Entonces, después de este análisis, informamos de que no había correspondencia, ¿no?, entre las características faciales de ambos materiales. Pongamos de nuevo las fotografías, por favor. Ahí están las imágenes. Voy a ver qué es lo que está diciendo el soberano. José, desde Santa Cruz, muchas felicidades. ¿Y fue gracias a él que se lo dejó libre o pese a ello lo metieron preso y luego recién lo dejaron libre? Enseguida nos va a contar todo este proceso, porque lo que usted nos está diciendo es el informe que hizo en el 2015, ¿no es cierto? Así es, Jimena. Bien. Desde Santa Cruz, ¿cuál es la situación jurídica del verdadero autor del crimen? Ya está tras las rejas. Desde Santa Cruz, ahora, ¿cómo responden el juez y el fiscal después de todo esto? Desde Santa Cruz, otro mensaje, un hecho muy confuso que como consecuencia tuvo un inocente tras las rejas. Desde Cochabamba, hasta que se hizo justicia de verdad. Desde La Paz, muchas felicidades, capitán. Es bueno saber que existen personas que se esmeran en aclarar la verdad de los hechos. Desde Santa Cruz, por fin se acabó el calvario de ese pobre joven. Desde La Paz hasta la justicia comete... ¿Error de quién fue? ¿Se puede decir que hay error de una persona? Bueno, desde la perspectiva nuestra, y hablo muy a título personal, me atrevería a decir que ha sido un error del sistema, ¿no? Nuestro sistema ha fallado, tal vez eventualmente ha habido una mala valoración de las pruebas, de los elementos que han sido investigados y se ha generado pues este daño, ¿no?, que a Dios gracias está siendo de alguna manera reparado, Jimena. Ahora sí los tenemos los dos rostros cerca. Estos son, claro, se ve el rostro más gruesito, ¿no?, de Reinaldo, ¿no?, y el de Moisés está más delgado. Así es, y fundamentalmente, insisto, el tema de la oreja, ¿no?, la configuración, la confección natural de la oreja es totalmente diferente, ¿no? Recordar a Jimena... La oreja de Moisés es más alargada, ¿no? Claro, se genera una especie de cuadrado, ¿no?, digámoslo así. En cambio, la oreja de Reinaldo tiene una configuración redondeada. Recordará, Jimena, que hasta no hace pocos años la foto del pasaporte era de perfil, precisamente para enfocar la oreja, ¿no?, que no cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Está universalmente acreditado en criminalística que la oreja es un elemento central, ¿no?, a la hora de identificación de las personas. Es más, hay un caso paradigmático en la historia policial del país. Klaus Barbie, el criminal de guerra nazi, fue identificado precisamente por el análisis de la oreja, ¿no? Vamos a seguir hablando de este su análisis, vamos a poner estas imágenes en una de nuestras pantallas grandes para que usted nos pueda explicar aquí a detalle, pero antes queremos escuchar la palabra del soberano porque nosotros salimos a las calles a preguntarle qué debe pasar con los fiscales y los jueces que no valoraron las pruebas de la policía, que Reinaldo Ramírez era inocente. Con el auspicio de Boliviana de Aviación, presentamos El Soberano. ¿Qué cree usted que debe pasar con los fiscales y jueces que no valoraron las pruebas de los policías que les informó en 2 oportunidades que Reinaldo Ramírez era inocente? Una ley, tal vez,
de que ellos tienen pues que de alguna manera compensar al joven porque él ha perdido prestigio, no le van a dar fácilmente trabajo, por más que él haya salido inocente, su integridad ha quedado de él dañado, ¿no? Entonces con un pedir disculpas, eso no es suficiente. Entonces se supone que ellos tienen que arreglar de la manera, también arreglando daños y perjuicios, porque como 2 años, algo así que fue que estaba él ahí, ha perdido mucho. Ellos tienen que de esa manera reparar ese daño. Principalmente a la persona ya le han destruido socialmente. Con pedir perdón y todo eso ya no pueden hacer nada. Ya han cometido todo el fraude, todo el error por falta de experiencia y de ineficacia contra la persona. Deberían hacerle lo mismo, supongo, que a los jueces y a todos los que han sido culpables de haber involucrado a esa persona inocente. Supongo que si es inocente y le han condenado, está mal, pues está mal. Yo pienso que todo profesional que no cumple bien sus funciones como profesional, y más los funcionarios públicos, deberían entrar a la cárcel tanto como las personas normales y no someterse a otro tipo de personas que les ayudan a no cumplir las condenas que ellos también deberían cumplir. El problema es el sistema de justicia, ¿no? Yo creo que el problema de justicia es más estructural y este es un ejemplo de los problemas que existen en la justicia en Bolivia. No es puntual porque el problema es el sistema de justicia. El sistema de justicia es muy malo y debería cambiar el sistema de justicia. Si cambiamos o sancionamos a los jueces, vamos a seguir en lo mismo. La verdad que es cierto que cuando la justicia actúa así de esa manera, me parece que estamos fallando en Bolivia. Se debe cumplir con lo que dicen las leyes. Al cumplimiento de la ley todos vamos a estar contentos y satisfechos de lo que están haciendo aquí los jueces. Bueno, primero quitarles la licencia y luego directo a la cárcel. ¿Por qué? Porque no han hecho buen uso de los conocimientos o de lo que ellos deberían de ser como justicia, ¿no? Hacer prueba de hacer la justicia. Como si no leemos mucho eso, tendremos que ver la forma como podemos castigar. Tiene que haber un castigo. Ahora sí, por favor, capitán, aquí en esta pantalla, ¿nos puede explicar? Claro. Están los dos rostros. Bueno, en el análisis de la topografía facial, Reinaldo tiene la zona geniana lisa, en cambio Moisés prominente, ¿no? Los labios superiores de Moisés del mismo modo son prominentes y en el caso de Reinaldo son normales, entre comillas, ¿no? Que son un poco achatados. En la zona de la oreja vemos que la oreja de Reinaldo es redondeada, en cambio la oreja de Moisés es rectangular. O sea, es más así. Exactamente, hay una clara configuración rectangular. En la zona mentoniana, la configuración, la estructura del rostro de Reinaldo es cuadrada, en cambio la estructura de la zona mentoniana de Moisés es triangular. En la zona de los ojos del mismo modo, ¿no? Hay una zona prominente a esta altura en Moisés, en cambio en Reinaldo tenemos que esa zona prominente no existe. Finalmente en la zona de la frente, ¿no? Aquí que vemos claras entradas que hasta ahora se mantienen en la persona, en Moisés, y esas entradas prominentes no están en Reinaldo. Se tendría que haber puesto cabello, digamos. Por supuesto. Entonces, una serie de elementos que nosotros hemos analizado de manera prolija y hemos informado que finalmente este análisis daba cuenta que las personas son diferentes, ¿no? Que los elementos ofrecidos para análisis son diferentes. Ahora dígame, usted, una explicación así como la que nos está haciendo con las diferencias de los rostros, ¿la hizo? En el tribunal, Jimena. En el tribunal. ¿Ante los jueces? Ante los jueces, sí. Explicamos exactamente lo que estamos viendo ahora, ratificamos nuestro informe,
y finalmente nos retiramos, ¿no? Cumplimos como policía, como Instituto de Investigación Policial, con la pericia, con defenderla en juicio y finalmente esperar pues que sea valorada por los jueces, ¿no? Porque primero la hizo al fiscal y después ante los jueces. La misma pericia, bueno, se deriva al tribunal de sentencia, ¿no? Es ofrecido como prueba de cargo o de descargo. Insisto, ahí en persona usted les hizo esta demostración. Así es, en audiencia. En audiencia. ¿Qué sintió usted cuando hizo todo esto y después se enteró de que había sido sentenciado? Bueno, ahí empieza la otra parte de la historia, ¿no? Yo estaba atento, ¿no?, a lo que ocurría con el caso, porque ya teníamos esa convicción interna, profesional, de que Reinaldo era inocente y es inocente, ¿no? Entonces ya cuando nos informan de que Reinaldo había sido condenado, personalmente nos activamos, informamos a nuestro rector de la Universidad Policial, a mi coronel Morales, a nuestro director de la FELCC, mi coronel Medina, sobre esta situación dramática, ¿no? Ellos nos dan el respaldo para que hagamos algunas pericias más y generemos actividad investigativa para encontrar finalmente al verdadero responsable, ¿no? Yo había pensado de que, bueno, acá debemos encontrar al responsable para hacer una especie de trueque, ¿no? Porque finalmente si tal vez seguimos insistiendo en las pruebas documentales, periciales acerca de la no responsabilidad de Reinaldo y mientras no aparezca Moisés, entonces corríamos el riesgo de que no se valore adecuadamente otra vez. Es en el sentido que yo debo agradecer, ¿no?, a las autoridades superiores de la policía, insisto, al rector de la Universidad Policial y al señor director de la FELCC, que nos generaron todas las posibilidades de investigación, de seguir trabajando y finalmente encontrar al responsable. Permítame, del por crimen, favor, ¿no? en la ciudad de La Paz está el ex defensor del pueblo, don Waldo Albarracín, que está escuchando atentamente todo lo que el capitán Sánchez nos está diciendo. ¿Cómo está? Buenas noches, don Waldo Albarracín. Buenas noches, Jimena, un saludo fraterno para usted y para el capitán. Mis sinceras felicitaciones por la demostración de una actitud profesional que muestra que la policía también puede hacer justicia a través de una investigación seria, como es el caso que se está demostrando. ¿Qué le parece esta historia? Usted vio aquí la explicación que hizo, esto se lo presentó a la justicia, presentó primero a la fiscalía, después a la justicia y no le creyeron. Mire, lo que a mí me preocupa es, podría entenderse que los jueces y los fiscales se equivocaran en la hipótesis de que el informe policial hubiese sido de condena al inocente, pero por la versión del capitán, él menciona que ya en el desarrollo del juicio emitió un informe donde demuestra que se estaba juzgando a una persona inocente. Y lo grave es que pese a ese informe policial es que viene una sentencia condenatoria. Eso es lo que he entendido. Y es por eso que ahí está quedando demostrado que tanto el Ministerio Público como la autoridad judicial no solo actuaron con negligencia, sino una ostensible vulneración de derechos, sancionando en este caso a la persona inocente. Hay un viejo adagio que dice: es preferible absolver al culpable que sancionar al inocente. Y en este caso se ha dado ese extremo, donde obviamente, reitero, además de transgredirse la norma, de cometer una injusticia, hay una violación de derechos de una persona que menos mal hoy día se está subsanando, pero quien repone ese tiempo de detención perdida y todo ese daño causado que a nosotros nos inquieta. Sin embargo, yo reitero una vez más, pondero la labor del capitán que no ha perdido la fe, que no ha perdido su vocación de justicia, ha insistido en la investigación, ha requerido el respaldo de sus superiores y en ese contexto han seguido trabajando hasta demostrarle al sistema que la persona que se había sancionado era inocente. Queremos escuchar la palabra del soberano. Salimos a las calles de Santa Cruz también a preguntar qué es lo que debe pasar con los jueces y fiscales que no creyeron en la versión del capitán Cristian Sánchez. Auspicio de Boliviana de Aviación. Presentamos El Soberano. ¿Cree usted
qué debe pasar con fiscales y jueces que no valoraron las pruebas de los policías que les informó en 2 oportunidades que Reinaldo Ramírez era inocente? O sea, no es lo que deba pasar, sino que se tiene que cumplir la ley, pues la ley dice de que las autoridades tienen responsabilidad, o sea, que se ejecute la responsabilidad que tiene cada uno. Entonces, esa responsabilidad implica responsabilidad penal y civil. Entonces ellos tienen que resarcir los daños civiles y pagar con cárcel pues los errores que han cometido. Bueno, sí se les podría llamar errores, ¿no? Creo que para ejercer la justicia debemos ser responsables y valorar todas las pruebas. Creo que es una de las partes que debemos ser más cuidadosos, porque depende mucho la vida, la historia de una persona, y creo que los daños o las consecuencias que pueden llevar estas situaciones son en muchos casos irreversibles. Evidentemente pues la inoperancia, ¿qué se puede decir? ¿Quién acusa, quién investiga, tiene el poder de investigación es el fiscal, el Ministerio Público. Él debería de estar seguro a quién estaba juzgando, acusando. ¿Ya? Y el juez pues cayó por la inoperancia del fiscal, pues. Si tenía todas las cosas bien hechas, las pruebas bien cabales. A ver, póngase a pensar usted como jugador, ¿qué iba a querer si tenía algo que verdaderamente pues incriminaba a esa persona? ¿Ah? Evidentemente pues inoperancia. En realidad tendríamos que verificar si efectivamente fue de esa manera y en base a las pruebas que se encuentran en los expedientes, ¿no? En todo el procedimiento, ¿no? Ya que para que se lleve a cabo una sentencia, los señores jueces tienen que estar valorizando todo lo que ha presentado tanto la policía como fiscalía. Y es lamentable, y no es el primer caso. Sabemos nosotros como abogados, como litigantes y también las víctimas que hay muchos inocentes dentro de nuestros centros penitenciarios pagando una pena y no son culpables. Un castigo, pues, porque ellos debían exigir las pruebas contundentes, ¿no? Debían exigir la prueba. Se puede recaudar las pruebas, lo que pasa es que no leen, parece, los expedientes de verdad. No leen. Del auspicio de Boliviana de Aviación, hemos presentado El Soberano. Bueno, y el soberano que mira el programa ahora, ¿qué es lo que dice? Desde Tarija debe haber una sanción para el juez y el fiscal. Desde Santa Cruz hay que destacar el gran trabajo de la policía para esclarecer este caso. Los jueces no están cumpliendo con su trabajo, solo van a sentarse y enviar a inocentes a la cárcel. Desde Sudañe, Sucre, desde Chuquisaca, perdón, a veces se comete errores, pero la justicia llega. Desde Sucre, nadie está libre de cometer una equivocación, el trabajo de los jueces es bastante difícil. Desde Oruro, suspenderlos a quienes cometen este tipo de irregularidades. Desde Santa Cruz, los jueces deben pagar por daños y perjuicios. En Bolivia, incluso la policía debe corregir la justicia. Con pedirles disculpas no van a devolver el tiempo perdido. Un caso muy triste, pero Dios dio con la justicia. Capitán, muy bien, usted en 2015 hizo todo el informe, presentó 2 veces y lamentablemente sus pruebas no fueron valoradas. Ahora en 2017 por fin se encuentra el culpable, pero pasaron 2 años. ¿Qué pasó en este lapso y cómo fue que decidieron reabrir ustedes la investigación? En estos 2 años se instaló el juicio, ¿no? Se instaló el juicio, hubo un tiempo de investigación, una serie de trámites judiciales y se instala el juicio este año, ¿no? Un juicio contradictorio donde la Fiscalía acusa a Reinaldo de feminicidio, ¿no? Entonces nosotros somos convocados, como le manifesté, ratificamos nuestras conclusiones periciales y cumplimos. Pero ya en esta segunda fase, cuando tomamos conocimiento que Reinaldo fue condenado, pues tenemos una responsabilidad profesional, humana, ¿no? ¿Qué fecha usted se enteró que fue condenado? Estoy hablando hace unas 3, 4 semanas, ¿no? ¿El juicio duró hasta este año? Sí, hasta hace poco, Entonces decidimos que había que hacer algo, ¿no? Entonces pedimos autorización a nuestros superiores, nos dan plena cobertura, tanto en Santa Cruz como en la Universidad Policial. Hacemos una serie de indagaciones periciales, en coordinación con la FELCC se hace algún trabajo de inteligencia que finalmente ubica a la persona, ¿no? Al verdadero responsable.
Una vez que tenemos ubicado al responsable, a Moisés, hacemos algunos cotejos, los mismos cotejos que le enseñé, que le indiqué, a efecto de verificar, ¿no?, si realmente era la persona que estábamos buscando. Y la coincidencia era absoluta, al 100%, y con esa seguridad la FELCC decide arrestarlo inicialmente y posteriormente ponerlo a disposición de la justicia, ¿no? La persona, Jimena, es un dato importante. Moisés, una vez que es arrestado por la policía, por personal de inteligencia, empieza a relatar una serie de detalles del hecho criminal que coincidían a cabalidad con la escena del crimen, con el sitio del suceso. Vale decir, relata de que él ha utilizado un acelerante, el gas, ropa, que eventualmente puso un candado a la habitación, al espacio físico donde estaba la víctima, ¿no? Y finalmente escapó corriendo. Entonces, esos son los elementos que se encontró en la escena del crimen, ¿no? El candado chamuscado, el acelerante, que era el gas, y una serie de elementos criminalísticos. ¿Qué siente ahora usted, que ha visto que una investigación suya logra que se haga justicia? Felicidad personal, profesional, felicidad por mi institución, por el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, del mismo modo, porque a veces ese trabajo pericial es silencioso, no un trabajo de hormigas. Este caso se ha publicitado, se ha conocido, pero hay muchos otros casos en los cuales hemos intervenido, se ha acreditado la inocencia de personas y se las ha liberado. En otros casos se ha acreditado su responsabilidad criminal y finalmente se las ha condenado, ¿no? ¿Y será que hay muchos Reinaldos en este momento en las cárceles del país? Es una pregunta difícil, Jimena. Lo que sí, este año, casos como el de Reinaldo, que tal vez, insisto, no se han publicitado y en los cuales nuestro instituto ha intervenido, son cuatro de detenidos preventivos que en base a pericias, a informes especializados, se ha acreditado su no participación. En consecuencia, el Ministerio Público ha requerido a los tribunales una medida menos gravosa, tal vez, que la detención preventiva. Muy bien. Ahora, don Waldo Albarracín, ¿qué debe hacer la víctima? ¿Qué tiene derecho? Él tiene derecho a la acción reivindicatoria. Quiere decir que cuando una persona es procesada penalmente, sancionada penalmente, pero finalmente se demuestra su inocencia, como en las circunstancias que se está viendo, él tiene el derecho, como dije, a la acción reivindicatoria, a través de la cual las personas que han sido protagonistas de su acusación y subsecuente sanción penal deben ser también sometidas a una acción penal correspondiente. ¿Deben ser suspendidas de sus cargos? Civil correspondiente. Don Waldo Albarracín, ¿deben ser suspendidos de sus cargos los jueces y el fiscal? Yo creo que sí, porque además es una demostración ostensible de incompetencia profesional, de mediocridad profesional. ¿Deberían renunciar ellos? Mínimo, lo mínimo que debía hacer tanto el tribunal de sentencia, porque creo que no es un juez solo, es un tribunal, y el fiscal. Son tres, el tribunal de sentencia eran tres. Lo mínimo que deben hacer es renunciar, y si no se diera eso, las instancias pertinentes suspenderlos, pero además el proceso legal correspondiente para que la persona víctima de este juicio y sentencia injusta sea resarcida. ¿Sabe usted el resarcimiento económico que se le debería dar? ¿Perdón? ¿Sabría usted cuál es el resarcimiento económico que se le debe dar? Bueno, el resarcimiento económico en este momento no se lo puede cuantificar, pero eso ya surge en el desarrollo del proceso, porque hay un daño moral, hay un daño material, y eso debe ser reivindicado a través de los procedimientos correspondientes. ¿Y eso lo paga los jueces, el tribunal de sentencia, el fiscal? ¿Quién lo paga? Mire, el problema está, este caso nos está mostrando que muchas autoridades judiciales o fiscales actúan con poca convicción de justicia y siempre ponen de pretexto la tremenda carga procesal que tienen. Pero en cada caso ellos deben actuar con convicción de justicia, no mecánicamente. La actuación mecánica de ellos los ha llevado a esta tremenda equivocación y tremendo daño. Que este caso sirva más bien para reflexión a la cantidad de jueces que están en el país, para que tengan más cuidado, le pongan más responsabilidad y más convicción a sus funciones.
Muy bien, don Waldo Albarracín, gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, gracias. Buenas noches. Capitán, muchas gracias y felicidades. Ha logrado que un inocente salga de la cárcel. Muchas gracias, Jimena. Encantado de estar acá. Y por intermedio de su programa, un abrazo a mis camaradas. No soy solo yo, hay un equipo que ha trabajado en esto. El respaldo de nuestros superiores ha sido importante. Feliz por Reinaldo, por Verónica también en su tiempo y feliz por nuestra institución, ¿no? Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Nos vamos a ir a la pausa, pero ¿qué tendremos luego? Bolivia en vivo.